Señores, ¿cómo están? Otra vez el día de hoy estamos con Héctor Stone y no vamos a estar analizando una acción, sino nos vamos a ir un pasito para atrás y vamos a ver cuál es la mentalidad que se tiene que tener como inversionista. Mi Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo estás nuevamente? Gracias por la invitación. La otra vez creo que nos fue muy bien. Y pues sí, justo como dices, hoy vamos a platicar eh, algo un poquito más para principiantes, porque luego hemos hablado de temas que pueden ser un poquito para gente que ya está un poquito más metida en el tema o que ya son expertos, ¿no? Pero vamos a ir ahora a explicar cosas que creo que son fundamentales en el tema de las inversiones. Buenísimo. Y ojo, esto es un consejo, obviamente consejo de personas como Héctor y desde mi punto de vista, con la experiencia que tiene, yo también les voy a dar un poquito cuál es mi historial en cuestión de inversiones, pero al final del día son recomendaciones que pueden llevar a cabo para que no la pasen tan mal si es que empiezan a invertir y no les gusta lo que está sucediendo, ¿no, mi Héctor? Así es correcto. Pues adelante, pues arranquémonos. Vamos a, Ok. vamos a estar platicando. Bueno, si quieres, presenta y ahorita les digo un poquito de lo que vamos a estar platicando. Y pues obviamente con toda la confianza a la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo, si en algún momento llegaran a tener dudas, pónganlo en los comentarios, nos podemos echar un live, nos podemos echar otro video con gusto. Y la idea es que no se queden con dudas. Listo, ahí lo puedes ver. Sí se puede ver mi Héctor, pero se ve como, se ven las estas abajo. No sé si lo pones presentar, ya se vería como en tamaño completo. Ahí está, buenísimo. Perfecto. Entonces, prácticamente vamos a estar hablando de eso, ¿no? De la mentalidad que hay que tener como inversionista y vamos a tocar específicamente 8 puntos, incluso uno al final va a ser un poquito de hacer un ejercicio que creo que les va a ayudar muchísimo, pero vamos a estar platicando sobre todo un poco de nosotros, en este caso la experiencia que tiene Héctor en la parte de inversiones. Vamos a ver cuál es la importancia o qué perfil nosotros pensamos que debes de tener como inversionista. Vamos a ver la diferencia entre ahorro e inversión, que es bien importante esa diferencia que se entienda. ¿Cuáles son los riesgos que existen a la hora de invertir? El costo del dinero, el costo de oportunidad, dónde estás poniendo tu dinero y dónde estás dejando de ganar por colocar tu dinero en un tipo de activo, vamos a hablarlo así. La inversión activa contra la inversión pasiva, que vamos a dar ejemplos muy fáciles de entender. Y al final del día, el famoso interés compuesto que por ahí alguien dijo que era la octava maravilla del mundo, mi Héctor. Así es correcto. Como ven, son temas creo que muy sencillos, pero muy importante. Luego la gente tiene otras ideas que no las aplica o creen que están aplicando ciertas ideas, ciertos conceptos que son básicos, importantes para tener pues un buen resultado no solamente al corto, sino a largo plazo y pues pasan desapercibidos, ¿no? Entonces queremos que tener esas, que sepan esas bases, ¿no? Justo por eso ya armamos la presentación. Buenísimo, pues para empezar, cuéntanos un poco pues de ti, de tu experiencia en la parte de inversiones. Entendemos que hay personas que trabajan o en algún momento trabajaron en casas de bolsa, en banca patrimonial, en alguna empresa, en algún fondo, y otros se han hecho pues simplemente a base de experiencia, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia, mi Héctor? Así es, Franco. Pues mira, tengo una experiencia que va desde los 17 años, yo actualmente tengo 34 años, y pues aprendí a invertir a los 17 por casualidad. En el último año de Estados Unidos, cuando me mandaron de intercambio a Estados Unidos, en Montana, tuve la oportunidad de agarrar una clase optativa y en esa clase optativa se enseñaba cómo invertir en bolsa, era de finanzas personales. Y pues afortunadamente ahí aprendí, me causó mucha curiosidad cómo podías generar ingresos pasivos a través del internet, por decirlo así, porque no eran cosas físicas que tú veías que estaba pasando, sino era activos digitales y tú generabas un rendimiento. Entonces, a partir de ahí aprendí. Pasan los años y afortunadamente con esta curiosidad de aprender más sobre este mundo de las inversiones, apliqué a algunos bancos, consultorías financieras y demás, y pude tener un trabajo como al principio el más bajo, ¿no? El pasaprecios le decía, ¿no? Que era prácticamente
darle a los traders, que eran los que ejecutaban órdenes de compra y venta de activos financieros, pues toda la información que necesitaban y capturar los precios, meterlo al sistema, todo esto, ¿no? El puesto más bajo. Pero poco a poco me vieron las ganas, la experiencia y pues poquito a poquito me fui armando de varios cursos, certificaciones y pues fui escalando en estos peldaños de la banca hasta que fui senior trader, que sería uno de los rangos más altos que puedes tener como en una tesorería para hacer inversiones, ¿no? Entonces, pues estuve ahí muchos años como senior trader en una banca de desarrollo y pues así inversiones no solamente para la banca, sino para clientes, para una aseguradora, fideicomisos y demás. Y pues ahí uno se va fogueando con esa experiencia y pues poquito a poquito lo fui haciendo también a la par con mi dinero. Y después, pues bueno, formé una asociación con varios amigos que se llamó Ajolote Capital y también actualmente participamos en el consejo de Carpe Diem Capital en temas de consultoría financiera. Y pues a lo que me he dedicado más últimamente es justo a esto, ¿no? Que enseñarle a la gente estas bases financieras para que puedan comenzar a generar patrimonio, generar ingresos pasivos, que alcancen sus metas a través de todos estos contenidos que armamos, ¿no? Ya sea YouTube, TikTok, lo que sea. Tenemos muchos formatos, pero en eso estamos, ¿no? En educación financiera actualmente. Y bueno, Franco, aquí si quieres contar ahora de tu lado. Claro que sí, pues prácticamente yo estoy en el sector de las aseguradoras, ¿no? Estoy como un intermediario y yo traigo desde el 2016, 2017 que me empiezo a interesar en la parte de inversiones, ¿no? Justo viendo la bondad y la ventaja en la que analizando y escogiendo una buena acción, pues prácticamente lo único que tienes que hacer es esperar a que dé buenos resultados y en algún momento dado, si así lo quisieras, vender. Entonces esto se me hizo muy interesante porque en el sector donde yo estoy te consume mucho tiempo. Entonces al final del día, si tú no tienes tiempo para emprender otro tipo de negocio al cual le tienes que dedicar tiempo, ¿no? Pues una de las maneras más fáciles en las que puedes seguir generando un ingreso adicional es a través de comprar y vender. En este momento yo lo único que hago es acciones, ¿no? Acciones, fondos ETFs, no me meto a nada de calls y puts y algún tipo de derivados y todos estos productos que son un poquito más complejos. Yo ahorita me siento bastante cómodo y empecé a leer varios libros, empecé a abrir una cuenta en Interactive Brokers. Me tocó una época muy buena del 2017 al 2020-21 donde pues prácticamente el mercado de valores subió y no paraba de subir. Entonces, obviamente piensas que eres el mejor y que tomaste las mejores decisiones hasta que llegó el COVID, ¿no? Y Sí. entonces ahí te topas con pared un poquito, pero empiezas a leer libros, empiezas a ver el contenido de gente importante, empiezas a hacer métodos de evaluación, empiezas a ver cuáles son las industrias que probablemente le vayan bien al sector, cómo te proteges en tema de recesiones, y vas aprendiendo un poco, pero a diferencia tuya, mi Héctor, que creo que nos complementamos bien, yo me hice pues, a través de prueba y error, ¿me explico? Y Claro. tú al final del día traes un back de muchísimo estudio, de muchísimo análisis y muchísima experiencia. Entonces, creo que los dos perfiles se complementan bien porque pues, al final del día no todos forzosamente llegan al mismo lugar o toman las decisiones teniendo el mismo historial, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente ese es. Me encantaría hacer en algún momento algo relacionado con finanzas. No sé si un curso o no sé si yo certificarme, pero pues de momento el tiempo no me da. Pero todo este conocimiento y todo este contenido que les damos, pues al final del día esperamos que les sirva y es público. Lo pueden analizar, lo pueden estudiar y pueden hacer los ejercicios que quieran, ¿no? Ujú. Prácticamente es eso, mi Héctor. Excelente. Si gustas, pasamos a la siguiente aquí y hablamos un poco del perfil de inversionista. No sé si gustes darle aquí a empezar o me sigo. Pues es un punto bien importante y a mí me gusta mucho lo que dice esta frase acá abajo, que las recomendaciones para cada persona son distintas y depende de tu perfil como inversionista. Y este es un tema bien importante que la gente tiene que entender, la gente que nos está viendo y nos está escuchando, es que independientemente que alguien conocido
o muy pegado a ti le haya ido bien con una acción o le haya ido bien con una apuesta, si lo quieres llamar así, no necesariamente es para ti y no necesariamente te va a funcionar. Entonces, creo que cada persona tiene un perfil, tiene una versión al riesgo diferente y eso nos hace diferentes a la hora de escoger estos activos y al empezar a invertir o ya llevar un tiempo en esta industria, ¿no? No Así sé cómo es. lo quieras complementar tú, pero creo que es algo más o Sí, menos similar. sí, mira, me llegan preguntas todos los días de, oye, ¿en qué me recomiendas invertir? ¿No? Y siempre le respondo igual, pero no les gusta la respuesta, que es depende. Depende porque las inversiones pues son personales. Va a depender mucho de cuáles son tus metas, cuál es tu adversión al riesgo. Ahorita vamos a ver un poquito los puntos que normalmente se toman en cuenta para saber cómo deberías de invertir tu dinero. Pero sí, totalmente depende de cada persona. No va a ser la misma recomendación para Juan que para Pedro. Entonces, para esto tenemos que hacer una encuesta de perfil de inversionista y también, si puedes y quieres llevar esto a un paso más para allá, eh, platicar con un asesor financiero que tome en cuenta todas las variables que le estás dando y que te haga una recomendación ya personalizada, ¿no? De hecho, tengo una liga que va a estar puesta aquí en la descripción del video, donde si tú le das clic, te va a llevar a una encuesta que puedes realizar y te va a dar más o menos una base de cómo deberías de invertir. Esto no es una base, no va a ser una regla, ¿no? No va a ser, oye, ¿sabes qué? Me salió moderado y tengo que invertir 80-20 y de esta manera. No, pero sí te va a dar una dirección para saber más o menos cómo deberías de estar invirtiendo y te vas a dar esta idea, ¿no? Ya si lo quieres llevar al siguiente paso, pues sí platicar con un asesor financiero. Pero se las vamos a dejar aquí en la descripción del video para que la tengan y que la puedan utilizar, que sepan qué perfil de inversionista son. Y pues bueno, ¿qué se toma en cuenta normalmente con este tipo de encuestas o platicando con el asesor financiero? Pues es conocer el horizonte de inversión, qué tanto tiempo queremos que dure esta inversión. Luego, tomar en cuenta si tienes un fondo de emergencias o no, que normalmente se recomienda de 3 a 6 meses de tus gastos fijos, no variables, sino lo que estamos gastando sí o sí a fuerzas mes con mes, ¿no? ¿Cuentas con este fondo de ahorro, sí o no, con este fondo de emergencias? Que de hecho incluso se puede invertir en activos seguros como en fondos de CETES directo que existen por ahí y demás, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. También se consideran pues los objetivos, ¿no? Tus objetivos, ¿cuáles son? ¿Quieres objetivos a corto, mediano plazo? ¿Qué es lo que quieres realmente conseguir con ese dinero? Pues bueno, se va a armar un portafolio dependiendo de eso, ¿no? La aversión al riesgo, que es súper importante. ¿Qué tan dispuesto estás tú a arriesgar tu capital? Puede ser que seas una persona que va empezando, que tenga mucho miedo y que seas un perfil muy conservador. Entonces, obviamente, no se te van a recomendar cosas que sean variables, que puedan subir mucho o bajar mucho, ¿no? Entonces, depende todo eso, ¿no, Franco? No sé si quieras dar otro punto aquí. Sí, 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 creo que complementar con la importancia del traje a la medida que se tiene que hacer es bien importante porque, de hecho, ayer que estaba en una reunión, un amigo me está diciendo, oye, ¿en qué me recomiendas invertir el dinero de mi mamá? Oye, espérate, es que el dinero de tu mamá no lo puedes meter a la bolsa de valores, o bueno, desde mi punto de vista, no tengo más información, pero así como me lo dices de bote pronto, pues no lo puedes invertir en algo donde tú de 35 años lo estarías invirtiendo, ¿no? Porque son dos perfiles diferentes, son dos riesgos completamente diferentes. Igual y tu mamá está necesitando ese dinero en el corto plazo o igual y lo va a necesitar para cuando se pensione en el corto plazo, mientras que tú te puedes sentar en ese dinero durante 20, 25 años y voltear a verlo cuando tengas 55, 60 años. Entonces, Así es. esto es un ejemplo en el que aún y manejando o teniendo un familiar que confíe en ti como sobrino, como hijo, como lo que tú quieras, pues hay que tener un feeling muy especial para también saber decir de repente, oye, ¿sabes qué? Mi perfil es otro, yo no quiero meter tu dinero porque puede ser mucho más peligroso por el perfil de inversionista que soy. Háblese de criptomonedas, háblese de acciones de tecnología,
háblese de cualquier tipo de activo, y creo que es por eso es tan importante identificar tu perfil de inversionista, y dos, complementarlo ya que sepas, como tú dices, con un experto que te haga un traje a la medida, Exactamente. El ¿no? famoso tailor made, ¿no? Literalmente, literalmente. Pues es eso, ¿no? Entender muy bien, primero, antes de invertir, paso número uno, tienes que entender muy bien qué perfil tienes tú para saber cómo vas a invertir. Y bueno, esto es un poco de si realizan, si le dan clic en la liga que vamos a dejar en la descripción del video, bueno, te va a pedir tu información personal y demás, y luego ya te va a hacer una encuesta que son 10 preguntas para más o menos que te diga de qué manera te va a orientar tus inversiones, ¿no? Es correcto. Y digo, hay por ahí, si leen en internet, una regla que se usaba antes, no recuerdo cuáles eran los porcentajes, pero hoy ha cambiado mucho. Entonces creo que este formato o este formulario los puede ayudar bastante a tener una idea, mi Héctor. Y bueno, luego vamos a hablar de algo súper importante que creo que muchos sabemos, ¿no? O son cosas que luego nos han dicho desde chiquitos, pero luego la realidad es otra, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena abordarlo. Quizás sí parezca algo que es demasiado básico, pero sí hay que entenderlo muy bien, ¿no? Porque toda la vida nos han dicho que el ahorro constante te va a llevar a cumplir esas metas financieras. Pero el problema está que aquí, en esta frase y lo que te han dicho toda la vida, no considera una de las variables más importantes y por la cual tienes que invertir sí o sí, porque si no, estás perdiendo dinero. Y pues esto es la famosa inflación. Si tú no La inviertes, trampa, mande es la famosa trampa. la famosa trampa del dinero, ¿no? Que es que los bienes y servicios constantemente están subiendo de precio. Y hay una manera de medir esa subida que varía de país a país, de ciudad a ciudad y de persona a persona. Cada quien tiene su propia inflación. Pero podemos determinar una inflación del país con instituciones como en México, que tenemos al INEGI, que nos mide la inflación. Y bueno, el concepto tal cual de inflación es tu poder de compra va disminuyendo en el tiempo y por lo que estamos perdiendo dinero. ¿Y cuánto estamos perdiendo al día de hoy? En el último dato, abril de 2025, la canasta básica, que es la manera como el INEGI mide la inflación general de un mexicano promedio, por decirlo así, es de un 4% anualizado. Es decir, que si tú no haces nada con tu dinero, lo dejas en el banco, vas a perder un 4%. No lo vas a ver en tu banco, ¿no? No vas a ver de que vas a tener menos 4% en tu banco, no, para nada. Pero lo que sí es que el precio de los bienes y servicios que estás comprando día a día van a estar subiendo alrededor de este 4%. Es correcto. Y en pocas palabras también, otra forma de verlo es que el valor de tu dinero en el tiempo vale menos. Y por lo tanto, si tú quisieras comprar ese mismo producto, posteriormente, si no pusiste por lo menos a trabajar tu dinero con este 4% que mencionas, ya no te va a volver a alcanzar a comprar el mismo producto. Entonces, por lo Exacto. menos lo que tienes que conseguir es ese 3.93 o ese redondeado, ese 4% para que tu dinero no pierda valor en el tiempo. Obviamente, si es un 8, si es un 12, si es un 15, que es lo que nosotros buscamos a través de activos con un poco más de riesgo, pues que mejor. Pero de principio sería que no pierda valor en el tiempo tu dinero, ¿no? Sí, y es súper importante lo que dices, y de hecho ahí se me fue, que es, bueno, si tú obtienes una inversión que te pague un 3,93%, un 4%, pues lo que está pasando es que estás quedando tablas, te estás quedando, sí va a crecer tu dinero, como quien dice, lo vas a ver reflejado que va a crecer este 4%, pero en realidad lo que va a pasar es que vas a quedar tablas con la inflación y no pasa absolutamente nada. Entonces, para nosotros realmente tener más poder adquisitivo, tienes que ganarle a este 4%. Por eso luego se dice que es un rendimiento real, cuando pasa de la inflación promedio en el país. Es correcto. Y derivado de eso, pues existe la maravilla de la inversión.
obviamente ahorita vamos a ver algunos riesgos, ¿no? Digo, esa es la gráfica, perdón, mi Héctor, creo que esa es la gráfica de cómo se ha manejado el tema inflacionario. No lo alcanzo a ver muy bien, pero Sí, corrígeme si es eso, es de la gráfica por parte del INEGI, donde eventualmente tuvimos un pico muy fuerte incluso los bancos estuvieron dando tasas muy atractivas y últimamente se han recortado de manera muy fuerte y muy rápida. así es. Como comenta Franco, ¿no? Esta gráfica podemos ver que hubo un pico muy fuerte de inflación porque hay que entender que la inflación es variable, ¿no? Actualmente está en un 4%, digamos que está controlada, pero si hubo picos y no hace mucho tiempo, si ven la gráfica, más o menos alrededor del 2022, 2023, estuvo cercana a un 9%, casi un 10% de inflación. Entonces, si tú querías ganarle a la inflación, tenías que obtener mayores retornos de un 8, 9, 10%, lo cual pues ya está más difícil. Un 4, claro que lo puedes superar muy fácil, pero ya un 10 está pesado, ¿no? Y como ven, la inflación pues va variando, va variando. Esto fue hace poco, pero también si vemos, si nos retrocedemos un poco más atrás, cercano a 2017, 2018, pues inflaciones cercanas a un 6 y también tuvimos picos cercanos al 2008. Entonces, hay que entender bien que la inflación puede variar y hay que intentar siempre tenerla en cuenta y ganarle al porcentaje promedio al menos. Ahora, perdón que te complemente aquí, mi Héctor. Y obviamente hay diferentes variables que generan la inflación, pero aquí es donde se ponen guapos algunos sofipos, algunos bancos, ¿no? Para atraer gente, para que la gente ahorre y te den estos rendimientos del 12, 13, 15 que estaban dando incluso, pero obviamente deben de saber que estos rendimientos son insostenibles. Entonces, así como va bajando la tasa de referencia, pues estos bancos también van ajustando su tasa a la baja, obviamente esperando retener a los clientes y que no vayan brincando de banco en banco, de Sofipo en Sofipo, buscando la mejor tasa, ¿no? Así es, sí, justo como dices, ¿no? El tema de la inflación mueve la tasa de referencia en México y ahorita vamos a ver qué es eso, qué es la tasa de referencia, qué es el costo del dinero. Y como dice Franco, ¿no? Han habido algunas promociones muy buenas de algunas instituciones financieras, sobre todo aquí en México, que te pagan buenos rendimientos, pero es porque la tasa de referencia, la tasa de donde partían todas las tasas en México había estado muy alta, justo porque la inflación estaba muy alta. Pero ahorita que vemos que está bajando la curva de la inflación, pues entonces ya no hace sentido pagar tasas tan altas, se han venido bajando, de hecho la bajaron hace poquito en un 8,50% y pues se pronostica que va a ir bajando un poco más. ¿A dónde crees que llegue tú, mi Héctor? No sé si has leído, pero no sé si la quieran bajar. Ahorita está en un 8.50, la quieran bajar a un 6, 6.50. Sí, esta bajada es progresiva. Normalmente Banco de México es muy cuidadoso con el tema de la inflación y de su tasa de referencia, cómo la mueve tanto para arriba como para abajo, ¿no? Pero ahorita que estamos en un ciclo bajista, la va a ir bajando poco a poco. Lo más probable es que luego este año quizás sí baje hasta un 8 o 7,50%, no sabemos. Hay muchos analistas financieros que dan sus pronósticos, pero según vayan viéndose cómo se mueven estas variables macroeconómicas, pues Banco de México va haciendo estos ajustes. Y quizás si el siguiente año ya la veamos cercana a un 6%. Pero obviamente vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace realmente Banco de México. Sí, 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 me queda claro. Hay muchas variables de las que dependen estos movimientos. Y bueno, ya habiendo explicado un poquito más el tema inflacionario y esta gráfica, ¿qué te parece si nos vamos con la parte de la inversión y del riesgo? Que la gente tiene que saber la definición de riesgo en la parte de inversiones, ¿no? Si quieres yo lo leo y lo vamos complementando, pero ¿qué es el riesgo en las inversiones? Es la posibilidad de que el rendimiento esperado de una inversión no se materialice o como la potencial pérdida ante un evento inesperado. Esto es decir, independientemente que tú esperes un retorno sobre una inversión, esta puede que suceda
o que no suceda. Ese es el riesgo que corres al invertir en un activo en específico. Así es, y pues quién esperaba, por ejemplo, el COVID hace algunos años, ¿no? ¿Quién esperaba que sucediera todo eso? Entonces, pues no estamos exentos de ningún riesgo. Todas las inversiones conllevan un tipo de riesgo, hasta la más segura en México, que es el CETE actualmente, el certificado de tesorería a corto plazo, tiene un riesgo. Entonces, cuando te viene un charlatán y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar tanto rendimiento y esta inversión no tiene nada de riesgo, pues no le creas, ¿no? Porque todas las inversiones tienen un cierto componente de riesgo. Incluso el riesgo muchas veces es ajeno a la empresa y ajeno al país donde está la empresa. O sea, ahorita podemos ver que el tema de aranceles ha pegado a muchas empresas a nivel mundial. Entonces, una de las recomendaciones que yo les haría, por lo menos con base a mi experiencia, es cuando vayan a invertir en una acción, váyanse a buscar qué tipo de acción es, si es de consumo defensivo, si es tecnológica, si es financiera, y posteriormente cuáles son los riesgos internos y externos que pueden suceder. Y les voy a poner un ejemplo muy tonto, pero creo que se va a entender muy bien mi Héctor. ¿Quién iba a pensar que en COVID las empresas de cruceros iban a caer 80% su valor porque no iban a poder prácticamente operar, ¿no? Entonces, al final del día tienes que ver todos los posibles escenarios para que ese riesgo lo tengas lo más controlado posible, aunque es muy difícil, pero siempre hay que analizar todas las posibles riesgos que tienes en tu inversión, ¿no? Sí, justo como dijiste. Y bueno, el ideal siempre ha sido, y yo creo que esto es algo de sentido común, pero luego muchas veces lo que pasa en la realidad es muy diferente, ¿no? Porque el ideal es invertir con un riesgo bajo y una ganancia alta. Siempre ha sido el ideal eso, ¿no? ¿Quién no quiere el menor riesgo posible con el mayor retorno posible? Pero ¿qué pasa, no? Luego, no sé, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo con un banco, ¿no? Que te ofrecen un pagaré y más hace unos años. Yo creo que ahorita los bancos ya se están ajustando un poquito más, pero hace unos años te ofrecían un pagaré bancario que estaba por debajo de los CETES. Y para los que no sepan, un banco es más riesgoso que el CETE. Entonces, ahí no estabas cumpliendo tal cual este ideal, ¿no? Porque estás invirtiendo con un riesgo más alto y con una ganancia más baja. Y hay muchos otros ejemplos, ¿no? Y sobre todo antes que no había tanta educación financiera. Yo creo que ahorita la gente hoy ya se está dando cuenta cómo tiene que invertir o cómo le tienen que pagar y está tomando mejores decisiones de inversión, pero creo que hace algunos años que no había tanta educación financiera, pues te hacían menso, ¿no? Con inversiones que te decían que no tenían casi riesgo y te pagaban menos de lo que te tenían que pagar, o que te pagaban con un rendimiento moderado, pero el riesgo era altísimo, ¿no? Es correcto, y aquí donde tienen que tener mucho cuidado, ojo, esto es lo ideal, pero volvemos a lo mismo, y esto sí, ténganlo en mente, si alguien te está prometiendo, pues ahora sí que un riesgo muy bajo con una ganancia muy alta, pero estamos hablando ya de temas donde meten la palabra garantizado y meten dobles dígitos de manera mensual o bimestral, mucho ojo con eso, no se vayan con la finta, investiguen bien de dónde viene la empresa, qué es lo que ofrece, si es un esquema Ponzi, si es un esquema piramidal, porque la verdad es que últimamente ha habido muchos fraudes. No me creas, Héctor, pero han sido cerca de 14, 15 empresas que se han ido con dinero de la gente, más o menos de enero para acá, ¿no? Y estamos hablando de cantidades muy grandes. Sí, cantidades importantísimas de dinero y también se me estaba pasando ahí eso justo que dices, ¿no? Que ha habido mucho fraude aquí en México, seguramente en otros países también, pero aquí en México hemos tenido algunos casos que se han hecho públicos que son muy tristes, ¿no? Ves como gente que le prometieron, justo como dice Franco, ¿no? Rendimientos altísimos mensuales de un 5, 10, 20% garantizado, que eso no existe y no se debería de hacer. El garantizar un rendimiento no se puede hacer
y te decían que el riesgo era bajísimo. Entonces engañaban a la gente y pues se ha perdido muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y es muy triste ya que lo vives, que platicas con estas personas. Me tocó hace no mucho tiempo platicar con una persona que la fraudearon en este tipo de esquemas y pues son historias que sí te pegan, ¿no? Entonces, mucho cuidado, espero no le pase a nadie y hay que seguirnos informando. Es correcto, mi Héctor. Y ahora vamos pues con 4 puntos clave que desde mi punto de vista valen mucho, mucho la pena para empezar a invertir. Y si quieres, vámonos uno a uno, mi Héctor. Si quieres, tú empieza con el primero. Nos vamos con el 2, 3 y 4 para nosotros describirles un poquito estos 4 puntos que para nosotros es muy importante a la hora de invertir. Sí, el punto número uno es asesorarte e informarte. O sea, ahorita lo estás haciendo. En este momento que estás viendo este video de educación financiera, pues te estás informando, estás obteniendo más información. Si tú tienes más información, obviamente puedes aminorar riesgos futuros porque vas a tomar mejores decisiones de inversión si tienes la mayor cantidad de información. Y asesorándote también puede ser con una persona, ¿no? Ya platicar con un asesor financiero tal cual para que ese asesor te haga una estrategia de inversión que aminore los riesgos en la mayor medida de lo posible. Es correcto. Y el punto 2 va un poco de la mano con el punto uno. Aunque ya hayas tocado vaso con un asesor o ya te hayas informado, tienes que conocer con certeza el activo en el que estás invirtiendo. Y déjame te pongo un ejemplo porque conozco mucha gente, estimado Héctor, que lo que hace es que les dicen que pueden ganar 2 o 3 veces o pueden ganar más rápido lo que alguien normalmente está ganando en una inversión, digamos, con un riesgo normal, ya sea un producto apalancado, un producto que te da 2 veces, 3 veces o algún tipo de inversión que no se acaba de entender al 100%. Y lo que puede llegar a pasar si no conoces al 100% el activo donde estás invirtiendo es que puedas perder tu dinero. Y creo que una frase de un inversionista muy famoso, que no me dejarás mentir, que se acaba de retirar a sus 94 años, creo que en algún momento decía, invierte en lo que entiendes y en lo que literalmente estás entendiendo como modelo de negocio, ¿no? Sí. Sí, Warren Buffett lo decía, ¿no? Tienes que conocer muy bien el activo en el que estés invirtiendo y es más importante no perder que ganar. Entonces, también esto pues va un poco más, esto va un poco de la mano. Y bueno, el punto número 3 es diversificar. Diversificar es lo que todo el mundo conoce, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta. Es no solamente invertir en una sola cosa, sino invertir en diferentes activos, que aquí está la clave. No solamente que sean diferentes activos, sino que no estén correlacionados entre sí. Es decir, que hagan cosas distintas, que tengan distintas propuestas o que estén en distintos sectores. Que si uno sube 1%, no significa que el otro va a subir 1% tal cual. Entre menos correlación de dos activos haya, más diversificación y menos riesgo un portafolio tiene. Una pregunta, mi Héctor, antes de avanzar para que la gente entienda, ¿estás hablando de diversificar en activos, háblese de acciones, o diversificar en relación a activos, por ejemplo, bienes raíces, oro, acciones y que literalmente no estén correlacionados? Sí, puede ser lo que sea, puede ser así justo como dices, ¿no? Puede ser oro, puede ser inmuebles, eh, puede ser, no sé, acciones tal cual de una cierta empresa, un cierto sector, o puede ser incluso de puras acciones, ¿no? Hay acciones que son totalmente diferentes a otras acciones, que hacen totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, también puede ser con puras acciones o con distintos activos que existen. Puede ser de las dos. Ok, digo, para la gente que nos escucha, pues creo que puede haber esa duda, pero gracias por resolverla, mi Héctor. Y cuarto punto, y creo que también es de los más importantes, es una vez que hiciste todo el análisis, ya te asesoraste, ya conociste el activo en el que estás invirtiendo y ya te diversificaste de manera correcta, dale seguimiento. No te estoy diciendo que al final del día estés
levantándote, porque a mí al principio me pasaba, levántate 5 veces en la madrugada para ver cómo va tu acción o cómo van las noticias o cómo va esto, pero por lo menos sí entérate de las buenas, malas noticias, si la empresa está teniendo una demanda, si la empresa acaba de adquirir otra empresa y eso puede hacer que la acción suba, o qué noticias pueden hacer que afecten o que beneficien a la acción que decidiste comprar en algún momento por alguna causa, ¿no? Entonces, evaluar los resultados, por lo menos trimestrales, de cuando reportan, creo que es bueno seguirles la pista, en el caso de las acciones. Exacto, justo como dices, en el caso de las acciones, las acciones pues reportan cada trimestre, entonces puedes estar viendo cómo está reportando cada empresa, es decir, cómo le está yendo en ese periodo de tiempo que estás evaluando la empresa y vas a ver pues si va vendiendo más, si está contrayendo más deuda, si es más riesgosa o no. Y por el lado, por ejemplo, de activos como CETES o SOFIPOS y demás, que son títulos de deuda donde no puedes tal cual evaluar los resultados porque no son una empresa evaluar lo que te están ofreciendo en el caso de los SOFIPOS. Eh, lo que sí puedes hacer es ver más o menos cómo están las tasas en general y así darte una idea. Entonces, también por ese lado puedes puedes evaluar eso, ¿no? Porque aquí no van a ser resultados tal cual, sino vas a evaluar tasas en el lado de la renta fija. Es correcto. ¿Y eso y qué tan buenos resultados e índice de capitalización tienen los bancos o las OFIPOS? Porque también te pueden llevar una sorpresa pensando que estás invirtiendo en un activo fijo tu dinero y puede que también llegue a quebrar en algún momento, ¿no? Entonces también estar muy pendiente con eso. Sí, el famoso NICAP, si tiene esta liquidez la empresa para poder pues que no le vaya mal, por así decirlo, ¿no? Más facilito. Es correcto. Y ahora vamos con una de las partes más importantes, que es el costo del dinero. Digo, lo mencionamos al principio y describimos un poquito el tema de la tasa de referencia, pero nos vamos ahorita con una explicación un poquito más a detalle que vale la pena muchísimo. Así que adelante, mi Héctor, si quieres tú empieza y yo te complemento con mucho gusto. Ok, perfecto. Pues sí, como lo dijimos al principio, ¿no? Banco de México está encargado de la política monetaria del país. Cada país tiene diferentes políticas monetarias y la política monetaria es prácticamente cómo están las tasas en cierto país. Y aquí en México, el costo del dinero, que se pudiera decir así, o la tasa de referencia, objetivo, tiene varios nombres, está actualmente en un 8,50%, esto a datos de mayo de 2025. Esto no es fijo, puede variar. ¿Y qué significa? Que mínimo a partir de esta tasa se deberían de estar prestando los bancos, instituciones financieras, personas y demás, mínimo se deberían de estar intercambiando a este 8,50. Entonces, si sabes cómo está el costo del dinero, vas a tener la base de cómo se debería estar intercambiando el dinero. Y si te ofrecen menos de un 8,50 actualmente, pues no te conviene, ¿no? Porque era lo que decíamos antes, ¿no? Va a tener más riesgo y no te están pagando lo que te deberían de pagar. Entonces, con esto ya sabes que mínimo actualmente te tienen que pagar tus inversiones 8,50 porque las inversiones más seguras de todo el país están muy cercanas a la tasa de referencia, que es el 8,50. Y Es dependiendo, correcto. sí, Perdóname, adelante, mi Héctor. y dependiendo del panorama económico, Banco de México pues va a decidir subir esta tasa, bajarla, dejarlo sin cambios. Se reúnen cada cierto periodo de tiempo y deciden qué hacer. Y son personas muy estudiadas en el tema para decidir este tipo de política monetaria en el país. En Estados Unidos tiene sus tasas, en otros países tienen otras tasas, hay que entender muy bien eso. Pero aquí en México y en pesos mexicanos es 8,50 y le va a afectar no solamente a las inversiones, sino también por el lado de los créditos, pues también afecta, ¿no? Y sobre todo a los créditos de corto plazo. Hay que entender que hay créditos que son más a corto plazo, otros que son más a largo plazo, hay unos que son en tasa fija, otros son en tasa variable, pero va a estar esto a
a un día, como quien dice, es como se deberían de prestar mínimo a un día un 850. Y si tú quieres un crédito, lo más probable es que te va a costar de 850 para arriba, pero luego los bancos y otras instituciones financieras, obviamente, dependiendo del perfil de la persona o lo que se vaya a hacer con el dinero y demás, pues ahí le suben para tener su ganancia, ¿no? Justo te iba a preguntar esto y puede ser una pregunta que podría estar haciendo alguna persona que nos esté viendo. ¿Esta tasa de referencia también sirve para la tasa que dan en los créditos hipotecarios? Sí, esta tasa de referencia es a un día, ¿no? Como quien dice, el mínimo préstamo un día, pero también ya si te vas un poquito más a largo plazo, que si estamos hablando de un crédito hipotecario, pues normalmente tienden a ser, pues que te gusta, ¿no? 10, 15, 20, 30 años, 40 años, incluso algunos créditos, pues ahí ya se toman las referencias de cómo están las tasas en el tiempo. Parte normalmente de esta tasa de referencia y lo normal es que vaya la curva de manera ascendente, porque entre más tiempo, pues uno esperaría más retorno porque hay más incertidumbre y las tasas te deberían de pagar más. Aunque muchas veces no es así, porque las expectativas de las tasas pueden cambiar con el tiempo, puede ser que hay una expectativa de que bajen las tasas en el futuro y pues ya las tasas a 10, 15, 20, 30, 40 años, pues vayan a estar a veces más bajas que estas, aunque lo normal es que sí sean cada vez mayores estas tasas. Y se toma la referencia normalmente de bonos, por ejemplo, del gobierno federal, que son muy parecidos a los CETES. Es correcto, digo, ahí también si alguien estuviera interesado, me parece que en CETES directos no nada más se puede invertir en CETES, sino también en bonos y UDIbonos, ¿correcto? Sí, sí, hay varios instrumentos de inversión muy buenos. De hecho, yo recomiendo uno siempre que es un fondo a intradía que lo puedes retirar en cualquier momento, que es el fondo Bondía. Tienes CETES, tienes bondes, tienes bonos, tienes UDIbonos. En fin, tienes buenos instrumentos de inversión que son del gobierno federal y son los que tienen el menor riesgo posible aquí en México, ¿no? Y que la gente, si está interesado, que nos echemos un clavado de repente compartiendo pantalla del portal de CETES Directo, también lo podemos hacer con mucho gusto. Pero bueno, prácticamente la gente tiene que entender esto, que en algún momento si va a colocar su dinero en estos momentos y ya tiene un riesgo mayor al que da prácticamente el gobierno, ¿no? Por lo menos tendrían que estar recibiendo de un 8.50 para arriba. De otra manera, no es atractivo y conviene más sentarse en un producto emitido por ellos. Así es, y aquí me faltó nomás decir, ya para pasar al siguiente tema, que esta información la podemos encontrar en Banco de México. Si tú te vas al portal de Banjico, te va a venir un recuadro a la izquierda donde dice tasa de referencia u objetivo, y ahí te va a decir la última fecha eh, cuando se cambió y también te va a decir qué tasa es la actual. Esa la están actualizando literal en cuanto cambia la tasa, el mismo día la actualizan, entonces va a ser la más actualizada y como deberías de considerar, ¿no? Sí, si quieren también les vamos a poner la liga en la descripción del video porque digo, está muy fácil entrar, pero bueno, no está de más que se los pongamos, ¿no, mi Héctor? Sí. Y si quieren nos vamos a la parte de las dos estrategias que podríamos de manera muy básica explicar, que es la estrategia activa y la estrategia pasiva. Entonces, si quieres, yo leo la activa y la explico, o por lo menos doy comentarios, tú la pasiva, y prácticamente la estrategia activa se considera trading, entre comillas o en paréntesis, que requiere tiempo, esfuerzo, estrés, investigación, conocimiento técnico y la mayoría de los traders no superan al índice. Algunos estudios han demostrado que más del 80% de los traders pierden dinero en el mercado de valores en el largo plazo. Entonces, si no me equivoco, corrígeme Héctor, porque tú tienes más experiencia en esto, al final del día los traders es los que están haciendo esta compra y venta de activos de manera diaria, tratando de generar un rendimiento atractivo ya cuando se trata del global de manera anual o en un periodo de tiempo. Esto es sumamente complicado porque pues, tienes que estar pegado, no sé con cuántas pantallas, para poder conseguir rendimiento que estás buscando, ¿no? Sí, y pues
mucha gente se quiere dedicar a esto en redes sociales, creo que es muy atractivo. Hay luego mucha educación financiera, si se le puede decir así, que es únicamente sobre el tema del trading, pero luego también son muchas estafas, ¿no? Te prometen que te vas a hacer millonario y todo esto, y entonces, ay, pues llama mucho la atención, ¿no? Normalmente, pues muestran un estilo de vida muy exótico y pues la gente le atrae demasiado eso y pues no es así. La realidad es que la mayoría de los traders que hacen esto, que compran y venden activos financieros para generar un retorno, pues no le ganan al índice, es decir, no le ganan a cómo se comporta en promedio la bolsa. De hecho, hay un estudio que se llama Estudios PIVA, que lo hacen con diferentes países, donde dicen cuánto porcentaje de los fondos que se dedican realmente a hacer esto y que tienen pues sus computadoras cuánticas y que tienen personal y que tienen la tecnología de punta y el mejor conocimiento y todo esto, y la mayoría no le ganan. En Estados Unidos creo que el porcentaje es un 95% aproximadamente que no le ganan al índice, que no le ganan al SP 500. En México creo que sí está un poquito mejor, creo que es un 85%. Cada país tiene sus porcentajes, pero en su mayoría no le ganan, ¿no? Entonces, pues no es algo que yo recomiendo y menos para principiantes. Y lo que yo sí recomiendo normalmente a la gente es hacer una estrategia pasiva, es que tú hagas tu actividad económica que sabes hacer. Si eres carpintero, pues dedícate a ser carpintero y ser el mejor carpintero y haz una estrategia pasiva. Si vas a invertir a largo plazo, pones tu dinero en ciertos instrumentos de inversión, no los tocas, no los ves, no tienes por qué estar todo estresado viendo cómo va tu inversión y demás, porque luego te vuelves loco. Y muchas veces lo que va a suceder es que le vas a ganar a los que están haciendo esto, a los que están intentando ganarle al mercado. Les vas a ganar sin siquiera pensarlo. Entonces, yo sí recomiendo una estrategia pasiva, que es que con unos cuantos clics, que en tu portal de inversión haces unos clics para comprar el activo, pues ya tu dinero trabaja para ti, no se requiere esfuerzo, no se requiere conocimiento técnico, pero lo que sí se requiere aquí es una buena guía, o sea, una persona que muchas veces te pueda estar asesorando y muy importante la disciplina. Es correcto. Y complementando esto, no se les olvide, independientemente que ya hayan decidido tener un activo dentro de su portafolio de inversiones, evalúen el resultado. ¿Por qué? Y esto es bien importante. Probablemente les fue muy bien escogiendo un Nvidia, escogiendo un Google, creció un 25% en el año, pero estos crecimientos también tienen su límite. No todo el tiempo van a estar creciendo estos ritmos porque es insostenible. Y más estas empresas de tecnología donde los analistas esperan mucho de ellos. Entonces también hay que aprender a saber cuándo retirarse con un rendimiento que ustedes tengan en mente y estén satisfechos para volver a colocar ese dinero en otra buena oportunidad y que siga creciendo como bola de nieve esa inversión. O también lo puedes dejar durante mucho tiempo esperando o sabiendo que la empresa está muy bien posicionada para tener buenos resultados a 15, 20 años, pero desde mi punto de vista, Héctor, cada vez las ventajas competitivas que tiene una empresa se pierden en el menor plazo. Antes duraban mucho, ahora duran cada vez menos y hay más competidores. Simplemente es estar presente y evaluar los resultados de tus inversiones. ¿Cómo ves? Sí, el evaluar los resultados y el evaluar el mercado y las empresas, pues yo creo que es un básico ideal, ¿no? Y no muchas personas lo llegan a hacer. Es correcto. Y nos vamos a ir con un ejemplo de costo de oportunidad para que vean el valor que tiene todo lo que les estamos diciendo para que se pongan las pilas, porque pues vamos a ver un ejercicio donde qué estaría pasando si ustedes con 100,000 pesos prácticamente no hacen absolutamente nada, lo tienen debajo de colchón, ¿no? Como quien dice por ahí. ¿Qué pasaría si lo inviertes en CETES al día de hoy de manera fija? ¿Qué pasaría si lo metes en el mercado de valores? ¿Y qué pasaría si lo metes en una inversión agresiva? Llámese alguna acción, algún activo, llámese criptomonedas.
y vamos a ir viendo pues cómo se maneja estos resultados, ¿no? Así es, este es un Excelito que nos va a decir justo eso que dice Franco, es una proyección de cómo se puede ver tu dinero en el tiempo y esto lo podemos ver con interés simple, lo podemos ver con interés compuesto, con compuesto y aportaciones. Entonces, si gustas ahí, Franco, tú dime qué es lo que quisieras ver. Yo te voy a decir qué variables podemos mover aquí para que veamos distintos escenarios. Por ejemplo, le podemos cambiar aquí el capital inicial. ¿Con cuánto te gusta que una persona pueda decir, oye, ¿sabes qué? Quiero invertir mi dinero y cuento con tanto? Pues yo creo que antes de empezar, mi Héctor, perdón, nada más saber que si ustedes lo tienen abajo del colchón y no hacen nada, van a levantar el colchón y van a tener exactamente el mismo monto. O sea, no va a crecer, no va a hacer absolutamente nada. Y ya yéndonos un ejercicio donde no estás solo ahorrando, sino estás invirtiendo, ¿qué te parece si empezamos con un ejercicio de 50,000 pesos? Ok, Donde tu perfecto. aportación inicial va a ser de 50,000 pesos. No sé cuál sea la siguiente variable que te pide. La siguiente puede ser una tasa de interés promedio que se pueda sostener en el tiempo. ¿Qué te gustaría? Aquí la puse un 10%, pero no sé si le quieras cambiar para arriba, para abajo. Vamos a suponer que, digo, yo sé que CETES a través del tiempo o los últimos 30 años no ha dado eso, pero vamos a suponer que inviertes tu dinero en un índice y que te da un 10 promedio. ¿Te Ok, parece? perfecto. Lo dejamos con un 10% promedio. Aquí le puse un plazo de 30 años. No sé si quieres cambiar esta variable o... Me parece perfecto. 30 años es un buen horizonte. Y por último, la última variable sería la aportación mensual. Es decir, que en este ejemplo no solamente ponemos 50,000 pesos al principio, sino nos está sobrando un dinerito mensualmente y eso lo estamos aportando. ¿Con cuánto te gustaría? Aquí le puse 2,000, pero le podemos cambiar. Pues yo creo digamos que 3,000 pesitos, que 3,000 pesitos 3,000 suenan pesos. interesantes. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice este Excelito? Que vemos muchos números y demás, pero es demasiado simple. Bueno, si nosotros hubiéramos invertido 50,000 pesos, imaginemos que lo hacemos en este momento, invertimos 50,000 pesos el día de hoy y sostuviéramos una tasa del 10% mensual a través de 30 años, y no solo eso, sino invertimos 3,000 pesos de nuestros ahorros constante, mes con mes, ¿qué es lo que le pasaría a nuestro dinero? Pues al final de este periodo, si nosotros hiciéramos exactamente eso, tuviéramos un capital final cercano a unos 7 millones de pesos. Tendríamos 6.7 millones de pesos. ¿Y cuánto nosotros habríamos aportado? Ya con las aportaciones más los 50,000 pesos, 1,130,000 pesos. Entonces, este es el poder de la inversión. Si tú lo dejas bajo el colchón, se te queda este dinero tal cual, tendrías 1,000,000 dentro de 30 años, pero si tú lo inviertes, ese millón se te va a transformar a casi 7 millones. Entonces se te multiplica por 6, por 7 aprox, ¿no? Y esto es bien interesante porque ahorita estamos haciendo un esquema que la gente entienda, donde hay una aportación inicial y se están haciendo aportaciones mes con mes. Pero también es importante que la gente sepa qué sucede, mi Héctor, si no se hacen aportaciones mes con mes. Sí. Simplemente esos 50,000 pesos a través del tiempo, en esos 30 años, pues te va a dar, sí, un rendimiento, pero seguramente nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, las aportaciones que se hacen y que también suman, ¿no? Al capital y al nuevo rendimiento, a eso se le llama interés compuesto. Así es, y mira, aquí podemos ver a la derecha, podemos ver cómo está el interés simple, es decir, si nosotros invertimos los 50,000 pesos y ese rendimiento que tenemos lo retiramos todo el tiempo de nuestra cuenta de inversión, ¿cuánto nos hubiera pagado en total? Bueno, habríamos tenido 200,000 pesos. Y luego lo que dice Franco, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nomás hubiéramos aportado 50,000 pesos? Pero no hacemos esta aportación mensual de los 3,000. Bueno, esos 50,000 pesos sí se te transformarían en 872,000, pero obviamente no tienen nada que ver con los casi 7 millones que podrían haber sido únicamente por colocar
y hacer ese esfuerzo de estar colocando los 3,000 pesos mensuales. Es correcto. Y otra cosa que a mí me gusta mucho del interés compuesto, que ahorita voy a leer una frase que está aquí en la presentación que también me encanta, es un punto porcentual hace la diferencia al final de esos 30 años de manera importante. Si no es el 10 y acaba siendo un 11 o un 12, seguramente esos 7 millones se van a 10 millones para que vean el poder de un punto porcentual de diferencia en el interés compuesto. Así es. Sí, cambia radicalmente. Aquí se me frició la pantalla, pero a ver si lo podemos hacer. A ver, ahí creo que ya no están viendo la pantalla, ¿no? La voy a intentar No, compartir otra vez. A justo, ver si se puede. si quieres, mientras la pones, mi Héctor, les voy dando la frase que al parecer la dijo una persona muy importante que es Albert Einstein, ¿no? Que dijo, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, aquel que lo entiende, que es lo que estamos tratando de explicarles aquí, lo gana, pero aquel que no lo entiende lo acaba pagando. Entonces, ¿de qué lado te gustaría estar, no? Así es, muy importante esa frase por Albert Einstein. Y pues bueno, ahorita lo vimos ejemplificado, ¿no? Qué es lo que pasaba con el interés compuesto y por qué es tan importante, ¿no? Ya lo vimos con números y yo creo que muchas veces cuando te lo dicen y ves este tipo de frases, dices, ah, sí, está bien, qué fregón, lo voy a aplicar, pero ya cuando lo ves en números y ves lo drástico que es el salto, dices, oye, tengo que tomar la decisión sí o sí. Es correcto. Y bueno, la gente también si quiere que les pongamos en el video, en la descripción, la liga de una calculadora de interés compuesto, pues también se las podemos compartir. Es exponencial. La verdad es que es exponencial si tú comparas el interés simple con el interés compuesto y vale muchísimo la pena que hagan un ejercicio simplemente de cuánto podría estarles sobrando de dinero, ¿no? 1,000, 1,500 pesos, 2,000 pesos y estarlos metiendo para generar esta bola de nieve, como yo le llamo, y con un poquito de disciplina creo que se puede hacer un monto importante, ¿no? Ya después lo podrán usar para lo que ustedes quieran, para invertirlo, para su retiro, para las colegiaturas, para su universidad, para irse a estudiar fuera, lo que ustedes quieran, pero el chiste es empezar a hacerlo. El chiste siempre es empezar y ser constante. Es correcto, mi Héctor. Pues prácticamente no sé si quieras complementarlo con algo más. Yo agradezco muchísimo tu tiempo. La presentación me gustó un chorro y creo que será bueno que la gente nos ponga en los comentarios si quisieran que habláramos más de esto, de acciones, del oro, de tasa fija, de bancos, de sofipos y pues con mucho gusto echarnos un clavado, ¿no? Sí, mira, digo, ya para cerrar ese tema del interés compuesto, aquí había puesto una grafiquita que no sé si la puedan ver ahorita, creo que ya se puede compartir pantalla. Sí, se ve Ok. perfecto. Bueno, en esta grafiquita es prácticamente lo mismo, pero lo vemos ya graficado cómo se ve esta curva, donde tiende normalmente al principio, casi no se ve una diferencia, ¿no? Entre invertir tu dinero, que sería el interés simple, invertir tu dinero y retirar las ganancias, o no tocar esa inversión y dejar que poco a poco vaya creciendo solita, es decir, no haces nada, ¿no? La dejas ahí. Al principio sí, se ve esta curva muy pegada, muy pegada, muy pegada en el corto plazo, pero si bien entre más tiempo le estemos dando al interés compuesto, más se va despegando la curva y va a tomar mayor relevancia el interés compuesto en el tiempo. Es correcto, digo, la gráfica habla por sí sola, mi Héctor. La verdad es que como tú dices, en el corto plazo, probablemente los primeros 2 años se pegan muchísimo, pero ya después, el cómo se separan es impresionante, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ya para recapitular un poco de toda la presentación, les vamos a hacer un resumen súper rápido. Si quieres, vamos punto por punto. Empiezo con el primero. Lo que todo inversor debe de saber es que para ser buenos inversores debemos de invertir de acuerdo con nuestro perfil como inversionistas. Muy importante siempre recordar esto. Es correcto. Segundo punto, y recuérdenlo bien, ahorrar puede significar perder dinero. Perder dinero
no porque lo que tú dijiste, Héctor, no porque en su cuenta bancaria vaya a aparecer menos dinero, sino porque el valor del dinero en el tiempo podría estarse perdiendo si mínimo no están teniendo lo que la inflación en ese momento está generando. Y en cambio, invertir es una forma de generar prosperidad, o por lo menos que tu dinero te siga alcanzando para exactamente lo mismo que te alcanzaba hace unos años. Exacto. Luego, punto número 3, hay que recordar que toda inversión conlleva riesgos. Ninguna inversión está exenta de tener un riesgo, pero claro que se pueden gestionar si entendemos todas las variables que dijimos al principio. Es correcto, y creo que aquí, Héctor, podríamos dar un ejemplo y echarnos un caso que fue muy sonado, no me acuerdo si fue en el 90 o en el 94, donde aún siendo un tema de gobierno, pues hubo crisis y hubo gente que no pudo sacar su dinero, y estoy hablando de Corralito en Argentina, ¿no? Creo que valdría la pena, no sé si fue en Argentina o en Chile, pero creo que valdría la pena también hablar de que aún invirtiendo en un lugar o en activos de bajo riesgo puede suceder lo que sea. Sí, no, claro, una acción que todos conocemos, una empresa que puede llevar 100 años puede quebrar. Nada está exento de una empresa no está exenta por más grande que sea de quebrar. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ahora, siguiente punto, el dinero tiene un costo y puede utilizarlo a tu favor. Acuérdense que por lo menos lo que tienen que estar buscando es lo que ofrece la tasa de referencia en ese momento hacia arriba. Y tienen que saber que la tasa de referencia constantemente se está moviendo y se está actualizando. Así que mucho ojo dónde ponen sus activos y dónde invierten. Luego, el punto número 5, debemos decidir si queremos dedicar nuestro tiempo realmente a gestionar nuestras inversiones, es decir, a adoptar una estrategia activa, o si queremos dejar que crezcan de forma automática con una estrategia pasiva. Como vimos, nosotros recomendamos invertir de forma pasiva, ya que es mejor normalmente que una estrategia activa. Es correcto. Este penúltimo punto, mi Héctor, digo nada más para tenerlo claro, dice, siempre es importante hacer comparaciones, y quiero entender que no es hacer comparaciones entre acciones, vamos a llamarlo así, sino entre activos a invertir. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué liquidez puedes tener de estos activos? Y ya teniendo bien los pros y los contras y habiendo comparado, ¿no?, estos activos, pues ahora sí ya tomar una decisión con base a lo que hablamos desde el principio, que es tu perfil como inversionista. Sí, es decir, ver el costo oportunidad en las inversiones, ¿no? ¿Qué pasa si no inviertes tu dinero? ¿Qué pasa si inviertes, pero inviertes en este tipo de activos que te pagan tal? ¿O qué pasa si inviertes en estos activos que te pagan tal, ¿no? Hay que hacer siempre estas comparaciones, hay que ver cuál es el costo oportunidad de tomar o una decisión u otra. Y por último, el interés compuesto nos permite que nuestro dinero crezca de manera exponencial. Ya lo vimos en la curva, lo vimos con el ejemplo de Excel, cómo tu dinero con el interés compuesto pues va para la luna, va como cohete a la luna, pero hay que dejarle tiempo, que es muy importante el tiempo para que se componga este interés. Y luego por eso mucha gente echa la toalla porque no quiere darle ese tiempo, pero es lo que necesita el dinero para que crezca exponencialmente. Es correcto, mi Héctor. Yo reto un poquito a la gente a que sea disciplinada los primeros 2 años, 3 años. Va a haber una diferencia abismal, y te apuesto a que no van a querer dejar de hacerlo, porque la verdad es que es una chulada el interés compuesto, ¿no? Así es, y entre más lo dejas, más crece y menos lo quieres dejar. Es correcto. Y bueno, al final tenemos un slide donde pueden seguir a Héctor, que la verdad es un picudazo en todo este tema de inversiones, de acciones. Ahí tenemos su Instagram, tenemos su Facebook, su YouTube y su TikTok. Y no nada más eso, sino también un correo y un teléfono donde evidentemente si quisieran
que los lleve de la mano, no nada más a llenar este formulario para saber cuál es su perfil de inversionista, sino también que los asesore, pues obviamente que lo hagan, ¿no, mi Héctor? Sí, adelante, este es mi número telefónico, puede ser mi WhatsApp también ahí, pueden mandarme un mensajito si tienen alguna duda de lo que sea, si vieron este capítulo y les gustó algo, no les gustó, les quedó alguna duda, adelante. En Instagram estamos como Stone HCap, en Facebook Héctor Stone Finanzas e Inversiones. TikTok aquí lo está un poquito desactualizado, pero sí, es igual el nombre, Stone Héctor, y en YouTube como Inversiones Stone. Pues buenísimo, mi Héctor. Pues muchas gracias por tu tiempo. Ya nos estaremos poniendo de acuerdo a ver si hablamos del oro o hablamos de algún otro tema que últimamente esté de moda, ¿no? Y bueno, que la gente pues nos siga y nos ponga sus comentarios. Sí, el próximo capítulo yo creo que va a ser meta, ¿no, Franco? Ya platicamos un poquito de eso y creo que podemos echarnos una buena presentación. Y yo creo que sí era muy importante platicar de estas bases porque luego hay gente que nos ve que no tiene tanto conocimiento, todavía no está en el punto que otros inversores, entonces creo que es muy bueno reforzar esto que le puede llegar también a más gente. Es correcto, y no se desesperen, no todo sale bien desde un principio, pero entre más se eduquen, mientras más lean, mientras más estudien y analicen contenido, créanme que van a empezar a entender más cosas, se les va a hacer mucho más fácil el análisis, se les va a hacer mucho más fácil escoger estos activos o poner su dinero y sobre todo, ya teniendo este estudio, este análisis y van a estar más tranquilos en donde está su Exacto. dinero en ese momento, que esa es la idea, ¿no? Que estén tranquilos y que no estén nerviosos de qué pasa si quiebra aquí, qué pasa si los resultados de acá, entonces que estén tranquilos de dónde están poniendo su patrimonio, El ¿no? principio es lo difícil, luego se va haciendo cada vez más fácil. Es correcto. Pues muchas gracias, mi Héctor. Te mando un abrazote. Ya te estaré compartiendo pues este contenido para que nos vayamos con todas las redes sociales y resolvamos dudas para toda la gente, la comunidad. Perfecto, muchas gracias por invitarme nuevamente, Franco, y espero el siguiente capítulo. Buenísimo. Hasta Te mando un luego. abrazote. Igualmente, Bye chao, bye. nos vemos. Y